hablar de hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Y vamos nuevamente por orden de frecuencia. Anteriormente era primero aborto, segundo embarazo ectópico, tercero enfermedad trofoblástica gestacional. Ahora el número 1 va a ser placenta previa, el 2 desprendimiento normoplacentario y el 3 va a ser rotura uterina. Primer concepto que quiero que quede fijo. Toda hemorragia de la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas, es placenta previa hasta demostrar lo contrario. Ustedes están obligados a pensar de que es una placenta previa porque es la más frecuente. Lo primero que tenemos que también dar por entendido es el concepto. Y acá van a haber varios conceptos que hoy en día pululan sobre placenta previa. Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es que es una inserción anómala de la placenta sobre el segmento inferior. ¿Y dónde debería de implantarse la placenta? A nivel del fondo uterino, donde hay mayor componente muscular. Por lo tanto, va a encontrar una estructura muscular fina, rápidamente va a llegar a los vasos sanguíneos y al horadar los vasos sanguíneos va a provocar un sangrado rojo rutilante. La característica clínica de la placenta previa es el sangrado, que puede estar ausente según la bibliografía. El 99% de las pacientes van a tener sangrado cuando hablemos de placenta previa. Ahora, ¿y qué es el segmento inferior? Es un área o zona que se forma a partir del istmo. Ustedes en anatomía vieron que el cuerpo y el cuello del útero están divididos por una tercera porción que se llama istmo, que mide solamente 5 milímetros en la paciente ginecológica. Ese istmo en la semana 14 va a empezar a formar el segmento inferior. Y el segmento inferior termina o finaliza cuando la paciente está en trabajo de parto y lo distiende totalmente. Entonces acá tenemos una placenta que se inserta a nivel del segmento inferior y que va a provocar hemorragia. Ese es el concepto que vamos a manejar. Ahora, sobre todo la escuela brasilera dice que placenta previa es la que está en relación con el orificio cervical interno. No solamente la que está a nivel del segmento inferior. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de placenta previa en esa escuela solamente las que están relacionadas directamente con el orificio cervical interno y no con el segmento inferior. ¿Se entiende? O sea que hay dos formas de interpretar la placenta previa. La que nosotros vamos a interpretar, que es solamente a nivel del segmento inferior, pero existe otra escuela que dice placenta previa solamente cuando contacta con el orificio cervical interno. La frecuencia, 1 cada 200 a 300 embarazos. Existen factores de riesgo. Pacientes mayores de 35 años y multíparas son los factores de riesgo para la placenta previa. Muchas veces la anatomía patológica puede dar el diagnóstico, porque ustedes tienen placenta y tienen membranas. La membrana o la bolsa es la que contiene el líquido amniótico. Esa bolsa se tiene que romper para que el feto pueda salir. Cuando entre la abertura de la bolsa, de las membranas, y la placenta existe una distancia menor de 10 centímetros, el patólogo nos puede decir que estamos en presencia de una placenta previa. Vamos a lo más importante, la clasificación de la placenta previa. Como nosotros tomamos el concepto que es la placenta que está a nivel del segmento inferior, vamos a tener 4 variantes de placenta previa de acuerdo a su relación con el orificio cervical interno. Está en el segmento, pero no contacta con el orificio, lateral. Contacta con el orificio, pero no lo ocluye, marginal. Ocluye parcialmente, oclusiva parcial, y ocluye totalmente, oclusiva total o centro total. O sea que hay 4 formas clínicas de placenta previa de acuerdo a su relación con el orificio cervical interno. Si yo voy a tomar, a modo de aclaración, porque esto no va a valer para nosotros, si yo voy a tomar el concepto de las escuelas que dicen que solamente la placenta previa es la que contacta con el OSI, para esa escuela solamente van a ser placenta previa la oclusiva parcial y la oclusiva total. ¿Y cómo van a llamarse la lateral y marginal? Placenta de inserción baja. O sea, la clasificación va a depender de la escuela, de acuerdo a que tome como punto de referencia
inserción a nivel del segmento inferior, como lo hacemos nosotros, o algunas escuelas como toman el concepto de inserción a nivel del orificio cervical interno. Agentes etiológicos, causantes. Primera, en orden de frecuencia, injuria sobre el endometrio. ¿Qué significa la palabra injuria? Daño. Injuria significa daño, cualquier daño sobre el endometrio. ¿Y cuál sería el daño mayor? Pregunto. Una cesárea, una cicatriz sobre el endometrio. ¿Y cuál sería otro daño si yo hago un legrado evacuador y raspo las paredes uterinas? ¿Cuál podría ser otro daño o injuria? Una endometritis, una inflamación que me va a adelgazar la capa muscular. Ahí ya tienen las tres causas principales que llevan a una placenta previa. Daño o injuria sobre el endometrio. Número 1, cesárea. Número 2, legrado. Número 3, infecciones, endometritis. Y hay una causa que también es poco prevalente, poco frecuente, y tiene que ver con la tardía anidación del blastocisto. Así como el blastocisto recibía una orden temprana y nos daba un embarazo ectópico, acá la orden de implantación cae en forma tardía. Entonces cayó a nivel del fondo, empezó a descender y cuando está descendiendo a nivel del segmento inferior recibe la orden de implantación originando una placenta previa. ¿Sí? Esa es una causa, pero menos frecuente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Existe un diagnóstico de sospecha que es clínica. Va a tener un sangrado característico, rojo rutilante, sin coágulos, sin dolor, sangre bien rojo rutilante líquida, porque es sangre nueva, y de característica intermitente. O sea, no es continuo. Y la intermitencia tiene una característica muy particular. Cada vez ocurre con menor frecuencia y mayor cantidad. O sea, si yo le pregunto a una paciente que está sangrando hoy, ayer ¿cuánto tiempo sangraba? Cada 12 horas. Hoy cada 6. Ayer sangrabas menos, más. Ayer sangraba menos. Siempre el sangrado va a ser creciente. Esa es la característica de la intermitencia de la placenta previa. Ahora, ¿por qué sangra una placenta previa? Y los mecanismos son diferentes de acuerdo a que sea durante el embarazo, que es lo más frecuente, o durante el parto. ¿Por qué sangra durante el embarazo? Porque hay debilidad y fragilidad del tejido muscular. Rápidamente la placenta alcanza los vasos sanguíneos, perfora los vasos sanguíneos y se produce un sangrado rojo rutilante. Esa es la causa del sangrado durante el embarazo. Ahora, cuidado, ¿y por qué sangra durante el trabajo de parto? Porque está insertada a nivel del segmento. ¿Y el segmento qué va a hacer en el trabajo de parto? Se va a distender, se va a estirar. ¿Y ahí qué va a provocar? Un desgarro de la placenta y se desprende. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál a ustedes le parece más grave? ¿El sangrado durante el embarazo o el sangrado durante el parto? Durante el parto, porque está desprendiendo la placenta. Y en el parto hay contracciones, y esas contracciones acentúan más la posibilidad del desprendimiento. Encima, si desprendió, va a haber hematoma, y el peso del hematoma también puede ir desprendiendo aún más la placenta. Por eso que la placenta previa que sangra durante el trabajo de parto es cesárea. No se puede esperar. Esa es una de las indicaciones de cesárea cuando hablamos de placenta previa. Placenta previa sangrante durante el trabajo de parto, porque está desprendiendo. Entonces el mecanismo de producción del sangrado es totalmente diferente de acuerdo a que ocurra frecuentemente durante el embarazo o durante el trabajo de parto. ¿Qué pasa con el tacto vaginal? Recuerden que ustedes, cuando sean médicos internos, van a estar en la urgencia. A veces quedan solos. Viene una paciente que sangra después de las 20 semanas, ustedes jamás pueden tactar. Porque si ustedes tactan y el cuello está abierto, pueden desgarrar las membranas y pueden desgarrar la placenta. Y eso va a producir un sangrado incoercible que posiblemente mate al feto y también complique a la madre.
¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Especuloscopía. Se coloca un espéculo y se mira. Porque a veces también el sangrado puede ser del cuello. El cuello está congestivo. Si el sangrado es del cuello no requiere o no reviste gravedad. Pero si ustedes ven que el sangrado viene por el orificio cervical externo, significa que el sangrado es interno. Ahora, toda regla tiene su excepción. Cuando yo procedería al tacto vaginal en una placenta previa, ¿qué pasa si viene en franco trabajo de parto y con dolor? Yo tengo que saber cómo está el cuello. Si está abierto, si está cerrado, si ya no está por parir. Muy bien, en esa condición, cuando la paciente entra en trabajo de parto, se puede hacer el tacto. Pero el tacto debe realizarse en quirófano, con un equipo médico dispuesto para una cesárea de urgencia. Si yo logro desgarrar la placenta, rápidamente el equipo va a entrar a hacer una cesárea de urgencia. ¿Puedo tactar en consultorio? ¿Puedo tactar en urgencia? ¿Puedo tactar en internado? Absolutamente no. Ahí está absolutamente contraindicado el tacto para la placenta previa. ¿Qué complicaciones me puede dar una placenta previa? Y si sangra mucho, tengo que quitar un prematuro. O sea, el parto prematuro es una de las principales complicaciones. Como la placenta está abajo, cuando se abre el cuello, sale el cordón antes que el feto. Y como sale el cordón antes que el feto, la cabeza fetal comprime el cordón y produce hipoxia. Produce un sufrimiento fetal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una prosidencia? Se hace el tacto y se encuentra directamente el cordón umbilical. La mayoría de las veces con latido y otras veces ya sin latido. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Levantar la cabeza con el dedo. Acuérdense que el tacto se hace enguantado. Lo primero que ustedes hacen es levantar la cabeza para que no comprima el cordón umbilical. Y si están solos van a gritar para que alguien vaya a auxiliarles. Ustedes no pueden dejar de levantar la cabeza porque si no el feto va a morir. ¿Sí? Y esto es importante que sepan. ¿Sí? Nosotros tuvimos un caso en mi época de residencia hace mucho tiempo, donde quedaron internos. Quedó interno en sala de parto, porque hubo como 3 urgencias, todos tuvimos que estar en quirófano. Había una paciente en trabajo de parto, había mucha dinámica, el interno tactó, encontró algo que le parecía un cordón umbilical. Entonces le dijo al otro, vení, vos te vas a revisar. Revisó el otro, pasó un tercero y dijo, ¿sabés qué? Vení también, vos revisá. Cuando nosotros salimos fue un óbito fetal. Y el interno tiene que saber, y sí tiene que saber. Porque alguien le dijo que cuando encontraba algo gelatinoso que pulsa, no puede ser una nave extraterrestre. ¿Sí? El feto tampoco es gelatinoso y que tiene 2 centímetros y late. O sea, es cordón umbilical, no hay otra cosa. Entonces, el que hace ese tacto tiene que levantar la cabeza para evitar el óbito fetal. Él recién va a sacar la mano cuando hagamos la cesárea. Vamos a entrar así mismo a operar. Él va a entrar con la ropa que estaba, apoyando la mano, y cuando yo extraiga el feto de arriba, ahí recién él va a sacar la mano vaginal. Por supuesto, hay alto riesgo de infección en esa paciente. No cumplimos los criterios, las normas de bioseguridad. Vamos a tener que darle antibiótico terapia de amplio espectro. Pero la idea en este caso es salvar la vida del feto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Porque si no, la cabeza comprime el cordón contra el hueso. Y al comprimir el cordón queda en hipoxia, no pasa oxígeno ni sangre. Entonces vos levantando la cabeza no permitís la compresión del cordón. Es una maniobra sencilla pero que salva una vida. Otra complicación, presentaciones viciosas o presentaciones anómalas. La presentación verdadera o más eutóxica es la cefálica de vértice. Prácticamente en el 95% de los casos van a tener presentaciones cefálicas de vértice. Pero las presentaciones viciosas son las llamadas pelviana
cuando está la nalga hacia el estrecho superior o cuando está en situación transversa, el feto está atravesado. ¿Y por qué se da esto? Porque en un primer momento la cabeza fetal era más grande que la nalga. ¿Y cuál es el segmento uterino más grande? Arriba, el fondo. Entonces, siempre en las primeras etapas del embarazo, acuérdense que existe la ley de Pajot. ¿Qué decía la ley de Pajot en fisiología? Porque en mi Guyton por lo menos decía. Encima nunca más pude leer mi Guyton, me presté y nunca más me devolvieron. O sea, no pude más repasar después. Sin embargo, pasaron 30 años y me acuerdo de la ley de Pajot. El contenido se adapta al continente, decía. Es lo mismo nosotros. El continente de la pieza. Nosotros nos adaptamos a ella. ¿Sí? Ustedes no van a pretender ir a chocar contra la pared. Entonces, el feto se adapta al útero. Porque el feto es el contenido y el útero es el continente. Entonces, a medida que va transcurriendo el crecimiento fetal, ¿sí?, el polo pelviano es más grande que la cabeza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el feto? La voltereta, dar la vuelta. Y posiciona las nalgas en el fondo uterino, que es más grande, y queda de cabeza, lo que se llama presentación cefálica. Pero cuando la placenta está abajo, impide la vuelta. A veces queda directamente en pelviana o a veces hace la vuelta, pero queda atravesado en situación transversa. Son las tres grandes complicaciones obstétricas que puede dar la placenta previa. Presentaciones viciosas que me obligan a una cesárea, parto prematuro y prosidencia de cordón. ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo dicho, tengo un diagnóstico de sospecha que es clínico. Paciente que viene después de las 20 semanas, tiene sangrado rojo rutilante, sin dolor, sin coágulos, intermitente. Pero la certificación lo va a dar la ecografía. ¿Y qué me va a informar la ecografía? Inserción de la placenta a nivel del segmento inferior. O sea, la confirmación es ecográfica, la sospecha es clínica. Ahora, hay algo que se llama migración placentaria. ¿Y a qué se le llama migración placentaria? A que todas las placentas primero van a estar hacia abajo, porque el útero es pequeño. A medida que el útero vaya creciendo, la placenta también va a ir ascendiendo. Eso es lo que se llama migración placentaria. La migración placentaria finaliza entre la semana 32 a 34 aproximadamente. Por lo tanto, para la cátedra que el concepto es inserción a nivel del segmento inferior, recién se puede hablar de placenta previa una vez que finalice la migración placentaria. O sea, placenta previa es a partir de las 32 semanas. ¿Y cómo le llamamos antes? Placenta de inserción baja. Fíjense cómo se diferencia de la otra escuela. Porque para la otra escuela, la placenta de inserción baja es la lateral y la marginal porque no tienen relación con el orificio cervical interno. Para nosotros, en cambio, placenta previa se habla a partir de las 32 semanas cuando ha concluido la migración placentaria. En cambio, si es 31, 30, 29, no hablamos de placenta previa, hablamos de placenta de inserción baja. Ahora, ¿por qué un ecografista ya me pone a las 28 semanas placenta previa? Fácil, él aplica el Doppler y sabe dónde está insertada la placenta. Él puede decirme antes. Pero yo desde el punto de vista obstétrico, para mí 32 semanas es placenta previa, menor de 32 semanas es placenta de inserción baja. Diagnóstico diferencial, principalmente vamos a hacerlo con dos patologías, que son las otras dos patologías que provocan sangrado en la segunda mitad. Desprendimiento y la rotura uterina. El desprendimiento, el sangrado es rojo negruzco, con coágulos y con hipertonía uterina muchas veces. Y cuando se le pida la ecografía, va a informar hematoma retroplacentario. ¿Sí? Hematoma retroplacentario. Acuérdense que ustedes en la revalida rinden por estaciones, les puede mostrar una ecografía. Y si en la palabra en la ecografía dice hematoma retroplacentario, ese es desprendimiento normoplacentario. Tienen el diagnóstico hecho. ¿Sí?
Cuando existe la palabra hematoma retroplacentario, eso es un desprendimiento normoplacentario o de placenta normalmente inserta. La otra patología, rotura uterina. La rotura uterina tiene una fase de amenaza que es muy aparatosa. ¿Qué significa aparatosa? Con mucha sintomatología. Viene una paciente ansiosa, agitada, con mucho dolor, pero no hipotensa, con múltiples contracciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Simple. Los límites del segmento inferior son el orificio cervical interno y un anillo de contracción, que es un grupo muscular que se llama anillo de Val. ¿Qué pasa acá? El anillo de Val asciende, va hacia arriba, y los ligamentos redondos que están en el fondo uterino tensan el útero hacia abajo. Entonces el útero queda dividido en dos. Y el abdomen se ve como dividido en dos, como si fuese la jiba de un camello. Dos protuberancias. Es algo que solamente se ve en una amenaza de rotura uterina. Y aparte hay un sangrado rojo negruzco escaso. Se llama signo de Pinard. Eso vamos a ver después. Se llama síndrome de Val-Frommel-Pinard. No se apuren. Cuando demos rotura uterina van a ver. O sea que confundirme entre una placenta previa y una amenaza de rotura uterina es absolutamente imposible. Vamos al tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento vamos a dividir en dos grupos de pacientes. Uno, la que es muy rara de ver, creo que he visto uno o dos en toda mi vida, la que no sangra. Tiene diagnóstico de placenta previa, pero la paciente nunca sangró durante su embarazo. Y les recuerdo que hay dos preguntas que ustedes tienen que responderse siempre. Vía del parto y edad gestacional para interrumpir. Acá, como nunca sangró la paciente, no tengo por qué quitar un prematuro. Vamos a llegar a las 37 semanas, que es un embarazo de término. ¿Sí? Y la vía del parto, la placenta previa no es sinónimo de cesárea. Existen dos indicaciones de cesárea. Uno, placenta previa oclusiva total, ocluye totalmente el orificio. Si pasa el feto por ahí me va a desgarrar toda la placenta. O placenta previa sangrante durante el trabajo de parto. Las nuevas guías que se están trabajando y que todavía no hay consenso. ¿Qué significa que no hay consenso? Que no todas las escuelas todavía han aceptado y adoptado. Está emitiendo una recomendación ahora que todas las placentas previas pasen a ser una indicación absoluta de cesárea. ¿Por qué? Por lo que les expliqué, el riesgo de desprendimiento durante el trabajo de parto. Porque si yo le pongo una placenta previa que va a tener parto normal con otra paciente que no tiene placenta previa, el riesgo de muerte es mayor. Eso se llama comorbilidad. Entonces, las nuevas reglas, repito, aún no consensuadas, están diciendo, señores, cuando tienen placenta previa, operen. Significa que a lo mejor entre 1 o 2 años consensuamos y ya la placenta previa pasará a ser una indicación absoluta de cesárea. Cuando no es consensuado, ustedes pueden ir y la Febrasco puede decir, sí señora, es una indicación de cesárea. En cambio, la FASGO, que es de la Argentina, dice, no, no es una indicación de cesárea, no hay consenso. Entonces, placenta previa no sangrante, 37 semanas, y solamente vamos a operar cuando es placenta previa oclusiva total o cuando es placenta previa sangrante durante el trabajo de parto. ¿Y qué pasa si tengo una placenta oclusiva parcial? Me está cerrando parcialmente el orificio. No podría haber problema que el feto al pasar también dañe la placenta. Hay un tema. ¿Qué pasa con el segmento? Se distiende. ¿Y entonces qué pasa con mi placenta? Asciende. Y deja de ocluir durante el trabajo de parto el orificio. Se convierte en una marginal o en una lateral. Por eso que la placenta previa oclusiva parcial es indicación de parto vaginal. Ahora, así como ocurre esto de ascenso, en algunos muy contados casos, por la contracción puede bajar y convertirse en una oclusiva total. Y si eso pasa, tenemos una indicación de cesárea. Pero lo más común
es que al distenderse el segmento, arrastre la placenta hacia arriba y deje de ocluir el orificio cervical. Vamos al segundo grupo, la paciente que sí sangra o tiene antecedentes de sangrado. Acuérdense que el sangrado ustedes están obligados a dividir en leve, moderado y severo. ¿Qué van a hacer si hay un sangrado severo de 26 semanas con placenta previa? Interrupción del embarazo. No van a poner en riesgo la vida materna, van a hacer una cesárea de urgencia. O sea, independientemente que sea la causa, si ustedes tienen una hemorragia profusa que está hipotensando a la madre, ustedes van a estar obligados a una cesárea de urgencia para que no evite el feto primero y no evite la madre después. Entonces, cuando el sangrado es masivo, es muy fácil la conducta. El problema es cuando el sangrado es de leve a moderado. Ahí tengo que llevar como punto de corte a las 35 semanas. O sea que toda placenta sangrante va a nacer prematuro. Yo ya sé eso. A lo mejor se internó a las 28 semanas. Esa paciente se queda internada hasta que interrumpamos el embarazo. ¿Por qué no le puedo mandar a su casa? ¿Y qué me dice la literatura? Que yo tengo que esperar cada vez más sangrado o menos sangrado. Entonces sería un suicidio que ya paciente con ya, si tiene un sangrado leve, lo único que yo puedo esperar un moderado y después puedo esperar un severo. No se le puede enviar a la paciente a su casa. ¿Sí? Porque está el concepto justamente, y esta es la importancia de comprender la intermitencia. Una vez que la paciente sangró, cada vez va a ser mayor el sangrado y más riesgoso para la paciente y el feto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo le voy a mandar a su casa si yo lo que estoy esperando es un sangrado mayor? Yo no estoy esperando que el sangrado pare o un sangrado menor. ¿Sí? Entonces, punto de corte, cuando la paciente tiene un sangrado leve o moderado, es 35 semanas. Y la vía del parto va a depender otra vez de criterios obstétricos o quirúrgicos. Hay dos motivos nuevamente para la cirugía: placenta previa oclusiva total y que sangre durante el trabajo de parto. O sea, los criterios siguen siendo los mismos. ¿Sí? Vuelvo a insistir en algo. Toda hemorragia de la segunda mitad del embarazo es placenta previa hasta demostrar lo contrario. ¿Alguna pregunta sobre placenta previa? La segunda entidad es desprendimiento normoplacentario. Esta es la segunda entidad, desprendimiento normoplacentario. ¿Ustedes saben cuándo tiene que ocurrir el desprendimiento habitualmente de la placenta? Después del nacimiento, ¿verdad? O sea que normalmente la placenta se tiene que desprender después que ocurrió el nacimiento, la expulsión fetal. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener es que el desprendimiento de la placenta normoinserta ocurre antes del nacimiento. Y si ocurre antes del nacimiento, estamos desprendiendo la superficie de intercambio. ¿Y qué es lo que se intercambia aparte de nutrientes? Sangre y oxígeno. Entonces estamos hablando de una hipoxia fetal. Por eso que el desprendimiento normoplacentario tiene un porcentaje alto de mortalidad perinatal, 30%. Cuando ustedes hablan de mortalidad perinatal, estamos hablando de muerte durante el embarazo, muerte del feto durante el parto o muerte en el periodo neonatal, que son los primeros 28 días de vida. Por suerte, frecuencia baja, 1% de los embarazos de nacimiento. Y como factor de riesgo, aumento en la edad gestacional. O sea, si tengo una paciente de 35 semanas y tengo una paciente de 30 semanas, la de 35 tiene mayor riesgo de tener un desprendimiento normoplacentario. El problema no solamente radica en la complicación fetal, hay complicaciones maternas.
insuficiencia renal aguda, coagulopatía de consumo o CID, alta relación con la coagulopatía, atonía uterina, que es cuando el útero no se contrae, embolia de líquido amniótico y transfusión feto-materno masiva cuando la madre es RH negativa y el feto es RH positivo. Acá se mezcla la sangre materna con la fetal y reacciona formando un anticuerpo anti-RH positivo. Etiología. La más frecuente, hipertensión arterial. O sea, la causa más frecuente de desprendimiento normoplacentario es la enfermedad hipertensiva del embarazo. No estamos hablando de la crónica, estamos hablando de la hipertensión del embarazo. Segunda causa, traumatismos. Estamos hablando de traumatismos abdominales, ya sea directos o indirectos. Y la tercera causa, que es muy poco frecuente, necesita de dos factores. Primero, polidramnios, líquido amniótico aumentado. Por lo tanto, aumenta la presión dentro del útero. Es como si ustedes inflaran un globo a su máxima capacidad. La presión dentro de ese globo va a ser alta. Y ustedes de golpe revientan el globo. La fuga de presión que hacen es grande. Muy bien, ¿qué pasa si tengo un polidramnios y yo rompo la membrana de golpe en forma brusca? Produzco una baja de la presión y desprende mi placenta. Pero para eso necesito una descompresión brusca. O sea, primeramente necesito un polidramnios y después una rotura brusca del líquido amniótico. Las dos primeras, repito, hipertensión del embarazo y traumatismos. Factores de riesgo: tabaquismo, multiparidad, anomalías uterinas, cordón corto. El cordón normal tiene que medir 50 centímetros. Si mide menos, es un cordón corto. Si mide más de 50, es un dólico cordón, o sea, un cordón largo. Edad materna avanzada, otro factor de riesgo. Deficiencia dietaria en folatos y rotura prematura de membrana. Repito, estos son factores de riesgo. Los agentes etiológicos son hipertensión, traumatismo y una descompresión brusca en caso de un polidramnios. Así como clasificábamos a la placenta previa, también tenemos clasificación del desprendimiento normoplacentario. Hay 3 grados: grado 1, grado 2 y grado 3. Vamos a determinar 3 características de cada uno. Primero, porcentaje de desprendimiento. Segundo, cantidad de sangre dentro del hematoma. Y tercero, características clínicas, que es lo que yo puedo percibir en la paciente. Tanto el porcentaje de desprendimiento como la cantidad de sangre me lo va a dar el parámetro ecográfico. Es el ecografista el que me va a decir. Porque él no solamente tiene que informar el hematoma, sino que me tiene que decir cuánto de su superficie está desprendida en porcentaje y qué cantidad de sangre está dentro del hematoma. Muy bien. Vamos al grado 1. Desprendimiento hasta el 11%. Grado 2. Desprendimiento hasta el 50%. Y grado 3. Desprendimiento mayor del 50%. Eso en cuanto a los porcentajes de desprendimiento. Entonces, hasta 11%, hasta 50% y mayor del 50%. Vamos a la cantidad de sangre dentro del hematoma. Grado 1, hasta 150 ml, OCC, como quieran llamar. Grado 2, hasta 500 cc. Y grado 3, hasta o mayor de 500 cc. Entonces, hasta 150, hasta 500 y mayor de 500. Ahí tenemos las especificaciones en cuanto al porcentaje de desprendimiento y la cantidad de sangre que tenemos. Vamos a las características clínicas. En un grado 1, sangrado escaso o nulo. No hay, o hay muy poco. El tono uterino, si bien hay pequeñas zonas hipertónicas, no es todo el útero el que está hipertónico. Por lo tanto, cuando se les pregunta a ustedes, el tono uterino está normal. Si el tono uterino está normal, el latido cardíaco fetal también está normal.
Entonces tengo una paciente clínicamente en el grado 1, escaso o nulo sangrado, tono uterino normal, latido cardíaco fetal normal. ¿Qué pasa en el grado 2? El sangrado ya es moderado. El tono ya está aumentado y por lo tanto hay alteraciones del latido cardíaco fetal. Esa es la característica clínica del desprendimiento grado 2. Y finalmente, ¿qué pasa con el grado 3? Sangrado abundante o masivo. En cuanto al tono, existe lo que se llama el tétanos uterino. Y el tétanos uterino es un útero que ya está contraído y que ya no se relaja. Y si está contraído y no se relaja, ya no llega ni sangre ni oxígeno. Entonces, ¿cómo le vamos a encontrar al feto? Muerto. Ahí hay óbito fetal. Entonces, las características del sangrado grado 3, sangrado vaginal abundante, tétanos uterino y óbito fetal. Son los 3 grados en cuanto a la clasificación de desprendimiento normoplacental. Si bien es cierto, el grado 3 es la que se asocia a coagulación intravascular diseminada, a partir de un grado 2 ya puede iniciar una coagulopatía de consumo. Por supuesto, es mucho más frecuente en un grado 3, pero ya puede iniciar una coagulopatía de consumo, una CID, en un grado 2. La clínica, dijimos, características del sangrado diferentes a la de la placenta previa. Sangrado rojo negruzco, con coágulos, con dolor. ¿Sí? ¿Por qué es con coágulos? Y porque hay un hematoma retroplacentario. ¿Sí? Eso es lo que está sangrando. O sea que las características clínicas son totalmente diferentes al sangrado por placenta previa. Y acá hay un punto importante que hay que tener en cuenta. Si la placenta previa no sangra, me tranquiliza. Es más, puedo llegar a término. Pero tal cosa no ocurre con el desprendimiento, porque no existe desprendimiento sin sangrado. La paciente siempre está sangrando, solamente que podemos ver o no, porque hay un hematoma retroplacentario como un sangrado interno. Muchas de las pacientes donde no constatamos ningún sangrado son las que más se complican. Mayor cantidad de sangre en el hematoma retroplacentario, y eso después me lleva a complicaciones maternas como insuficiencia renal aguda o coagulopatía de consumo o tromboembolismo materno. Entonces, cuidado, la paciente que aparentemente no está sangrando por vagina es porque el hematoma está creciendo. Siempre hay sangrado en un desprendimiento. Por lo tanto, las pacientes que tienen sangrado nulo son las que se complican más fácilmente. ¿Cómo hago el diagnóstico? Sospecha clínica por las características del sangrado. Pero el diagnóstico confirmatorio lo va a dar la ecografía. Y la ecografía me va a informar hematoma retroplacentario. Recuerden que no solamente me tiene que informar el hematoma, me tiene que informar el porcentaje de desprendimiento y la cantidad de sangre que hay dentro de ese hematoma, para que yo pueda graduar en qué grado de desprendimiento estoy. ¿Cómo? La insuficiencia renal es por el shock hipovolémico. Entonces, ¿cuál sería la causa? Si estamos hablando de un shock hipovolémico como causa de insuficiencia renal aguda. ¿Eh? ¿Y a qué te va a llevar esa hipoperfusión? Porque estamos de acuerdo, es una causa de insuficiencia renal aguda prerrenal. Porque vos tenés causas prerrenales, renales y posrenales. Esta es una causa de insuficiencia renal aguda de causa prerrenal. ¿Y cuál es la más frecuente? Necrosis tubular aguda. Lo que te va a llevar a una insuficiencia renal aguda es la causa más frecuente. Como hay, como dijiste, hipoperfusión, se produce una necrosis tubular aguda. Y eso lleva a la insuficiencia renal aguda. Muy bien. Entonces, la ecografía me da el diagnóstico, pero hay una paciente que está sangrando. ¿Y qué le tengo que hacer a toda paciente que sangra? Tipificación primero, hemograma para ver hemoglobina, crasis sanguínea para ver si no tiene una discrasia,
¿Qué pasa si tiene plaqueta de 30.000 y solamente hay alteración de plaqueta? Puede ser tranquilamente una PTI, una púrpura trombocitopénica idiopática, y ya tengo la causa del sangrado. También tengo que pedir fibrinógeno. Acuérdense que una causa de sangrado puede ser hipofibrinogenemia, que se clasifica en primaria y secundaria, ¿sí? Y también tengo que pedir, de acuerdo al sangrado, si es moderado o severo, tengo que pedir dímero D, porque el dímero D es el diagnóstico precoz laboratorial que tenemos para individualizar una coagulopatía de consumo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que pedir a la paciente. Diagnóstico diferencial ya hicimos con la placenta previa. Hay que volver a hacer con la placenta previa y con lo que se llama rotura uterina, que son las otras principales causas de sangrado. No vamos a hacer con apendicitis ni con colecistitis porque son cuadros totalmente diferentes. Tratamiento. ¿Qué le hacemos a esta paciente? Y esto va a depender del sangrado. Si tiene un sangrado leve, ¿cuánto de suero le vamos a administrar? La pérdida estimativa es entre 500 a 750, mínimo 1500 de suero. ¿Necesita transfusión? No. En un sangrado moderado, la pérdida estimativa está entre 1000 a 1250. Tengo que pasarle 3 litros de suero. ¿Amerita transfusión? Sí. 2 volúmenes de glóbulos rojos concentrados. Sangrado masivo, entre 1500 a 2000. Tomo siempre el parámetro menor. Le voy a pasar 4500 de fluido y voy a transfundir 4 volúmenes de glóbulos rojos concentrados, 4 o 6 de plaquetas, 4 o 6 de plasma. O sea, se trata como si fuese una coagulopatía de consumo, ¿sí? Por supuesto, cerrando la canilla. ¿Sí? Pues si ustedes no cierran la canilla, no descartan la causa que está provocando el sangrado, la paciente va a seguir sangrando. Le van a transfundir y va a sangrar más. Ahora, en cuanto a la conducta obstétrica, ¿sí? Es fácil. Tono uterino normal, parto vaginal. Tono uterino incrementado, cesárea. Significa que el grado 1 es para parto vaginal y el grado 2 es para cesárea. ¿Y qué pasa con el grado 3, donde tengo un tétano uterino y tengo un óbito fetal? ¿Qué hacemos? No, el grado no, un feto es. Muy bien. Sí, hay algunas literaturas que hablan de parto vaginal, pero explíquenme cómo yo hago para un útero que está totalmente contraído, hacerle un goteo de oxitocina para que ponga contracciones y ya perdió la fase de relajación. Ese útero no va a responder. Segundo punto, yo tengo un óbito fetal. Y el óbito fetal, a medida que pasa el tiempo, también aumenta la liberación de tromboplastina al torrente circulatorio y me puede dar una segunda causa de coagulopatía de consumo. Entonces, por más que la literatura diga que se puede intentar un parto vaginal, en realidad la conducta es cesárea. Ese útero no va a responder a ningún estímulo. Si ustedes le hacen un goteo de oxitocina a un útero que ya está contraído, van a incrementar más dentro de la presión y lo que van a lograr es una rotura uterina que vamos a ver después. Pero ¿cuál fue la causa del óbito? ¿Y qué edad gestacional tenía? Más de 32 semanas. Bueno, y posiblemente el que le tenía que ver no podía ponerse la gorra para entrar a operar por la oreja larga. No puede dejarle a una paciente 6 días con un óbito fetal. Porque lo que vos vas a hacer ahí, le vas a internar y vas a inducir un trabajo de parto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo puede llevar una inducción? 2 días, máximo. O sea, al segundo día vos ya tenés que determinar conducta. No puede pasar 6 días la paciente con un óbito fetal.
Por eso que ustedes tienen que también siempre actuar con empatía. ¿A usted le gustaría tener ya a su hijo muerto y estar internado en un lugar con extraños por 6, 7, 8 días? No, no, hay que ser empático, ¿sí? Es más, a veces hay pacientes que ya vienen y tienen ya el cuello ciertamente dilatado, están iniciando el trabajo de parto, pero vos tenés una paciente que psicológicamente está destruida. ¿Le vas a exponer a 8 o 10 horas de trabajo de parto a una paciente que está psicológicamente destruida y llorando? Yo no. ¿Sí? Siempre digo algo, si la parte científica mata al humano, la medicina no sirve para nada. O sea, pueden ser muy técnicos, estamos de acuerdo, pero la medicina se basa en dos cosas. En lo científico, que es lo académico, que es para lo que nos preparamos, pero acuérdense algo, la ciencia médica se fundamenta en el humanismo. Y el humanismo es una doctrina que dice que el ser humano es lo más importante de la creación. Entonces, tenemos que ser proactivos en cuanto a la parte académica, sí, pero cuando somos demasiado académicos y nos olvidamos de la parte humana es porque algo está mal. Porque un médico no puede ser un buen médico si solamente es un técnico y es académico y se olvida de la parte empática. ¿Sí? Muy bien, entonces, la conducta obstétrica ya sabemos. Desprendimiento grado 1, parto vaginal. Desprendimiento grado 2 y 3, cesárea. Ahora, edad gestacional para interrumpir el embarazo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es más grave de todo lo que hablamos? ¿La placenta previa o el desprendimiento? Desprendimiento. ¿Con cuánto me sacaban la placenta previa sangrante? 35. Significa que a las 34 semanas van a interrumpir un desprendimiento. No más allá. ¿Sí? Ahí es donde a veces el inexperto se complica. Te dice, está de 34 semanas, pero doctor no tiene sangrado. Peor. No estoy viendo el sangrado, que es diferente. Significa que el hematoma se está incrementando. ¿Y qué va a pasar cuando esa paciente entre en trabajo de parto y empiece a haber contracciones? Me va a desprender más todavía la placenta y va a provocar un mayor sangrado. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a las 34 semanas, es un criterio de interrupción del embarazo cuando hablamos de desprendimiento normoplacentario. O sea, ¿vamos a quitar un prematuro? Sí, significa que vamos a hacer algo que se llama maduración pulmonar con corticoides mientras la paciente esté internada. El corticoide lo que hace es inducir farmacológicamente la producción en el pulmón de un líquido tensioactivo que es el surfactante. Y el surfactante es importante porque evita el colapso pulmonar en el primer acto respiratorio. Toda vez que vamos a quitar el prematuro, vamos a traer prematuro, está indicado la maduración pulmonar fetal, que hace con corticoide, dosis intramuscular a la madre. Porque alguien alguna vez ya me preguntó, ¿y cómo le aplicamos el inyectable al feto? Como fue en una guardia, le aplicamos el inyectable a él, para que sepa cómo se le aplica al feto. Entonces, la conducta obstétrica ya está hecha. Desprendimiento grado 1, parto vaginal, 34 semanas. Desprendimiento grado 2 o 3, parto por cesárea, 34 semanas. Punto de corte. Pronóstico. Hay un problema. La paciente que ya tuvo antecedente de desprendimiento tiene entre un 9 a 25% de volver a repetir en un embarazo posterior. También me aumenta casi en un 14% la incidencia de aborto. ¿Sí? Ahora, hay factores de riesgo. Gran multiparidad, yo no puedo hacer que retroceda la paridad del paciente. Tiene una hipoplasia uterina, tampoco puedo actuar. Pero si la paciente tiene antecedente tabáquico, que deje de fumar. Si la paciente tiene deficiencia de folatos, bueno, vamos a suministrarle una dieta rica en folatos. Hay factores de riesgo sobre el cual se puede actuar y otros que no. Porque lo que tiene que saber esa paciente que me hizo un desprendimiento, que en el próximo embarazo ella tiene entre 9 a 25% de volver a repetir el mismo cuadro y volver a tener un prematuro. ¿Qué pasa en el puerperio? Para que ustedes entiendan, el puerperio es el periodo de tiempo que le sigue al parto.
Y el parto no termina con la expulsión fetal. El parto termina con la expulsión placentaria. Por eso que la fase activa tiene 3 periodos bien determinados. Dilatación y borramiento, periodo expulsivo y fase de alumbramiento. Una vez que se expulsa la placenta, la paciente entra en una etapa que se llama puerperio y que dura en tiempo 1 año, pero que también finaliza con el retorno de la regla menstrual. O sea, el puerperio, a los 6 meses la paciente menstruó, significa que acabó o terminó su puerperio. Si no menstrua durante todo ese tiempo, en cuanto a tiempo calendario, es 1 año. Al 1 año se acaba lo que es el puerperio. ¿Por qué? Porque está demostrado que recién al año las modificaciones gravídicas retroceden completamente. Por eso que la paciente tiene que tener un lapso de espera de por lo menos 2 años para volver a embarazarse. Porque en 1 año recién se recupera de todas las modificaciones que ocurrieron durante el embarazo. Muy bien, en el puerperio de una placenta previa yo me quedo tranquilo. La placenta ya está afuera, se finalizó el embarazo, ya no hay ningún motivo de sangrado. No ocurre lo mismo con el desprendimiento, porque justamente la coagulopatía de consumo se instala en el puerperio. Sangró durante el embarazo, sangró durante el parto, pero la instalación de la coagulopatía de consumo se da en el puerperio. Las complicaciones maternas, la insuficiencia renal aguda, el tromboembolismo, la embolia del líquido amniótico, se quiere dar durante el fenómeno puerperal. Significa que muerto el perro no acabó la rabia cuando hablamos de desprendimiento. Y acá es importante, cuando ustedes sean médicos internos, una paciente sale del parto y acuérdense, por las 2 primeras horas ustedes van a controlar cada 15 minutos los signos vitales. Cuando llegan las 2 horas, se pasa, si todo está bien, a un control cada 4 horas. ¿Por qué se hace un control tan estricto, 2 horas posparto? Porque en el 80% de los casos es el momento donde ocurre la atonía uterina, que da lugar a la hemorragia posparto. Y ustedes pueden estar en Londres, pueden estar en Nueva York, pueden estar acá en Ciudad del Este, pero la primera causa de mortalidad materna en el mundo sigue siendo la hemorragia postparto. Entonces es fundamental y el 80% se da en esas primeras 2 horas. Por eso que el control debe ser cada 15 minutos. Y aún así, vos pudiste haberle controlado y en 2-3 minutos la paciente sangra. ¿Sí? Pero lo que está estipulado, el control es cada 15 minutos. O sea, hubo un sangrado y van a ver cómo está el control. Y si realmente se cumplió el protocolo de que esa paciente fue controlada por 15 minutos. Siempre hay problemas entre los internos. Porque uno está en sala y el otro está en quirófano. Y a veces la paciente no pasa rápido. Quedan 30-40 minutos en quirófano. Entonces el que está en quirófano le llama al de sala y el de sala le dice yo no tengo por qué irme ahí. Para eso están las áreas de un hospital. Si yo estoy en quirófano, todo lo que está en quirófano es mi responsabilidad. Si esa paciente se tuvo que quedar porque no hay cama disponible en sala de internado y se está quedando 40-50 minutos dentro de la zona de quirófano, yo tengo que hacer el control. Recién cuando pase la puerta de quirófano, vaya en la sala, ahí recién le corresponde a mi compañero que está en sala. Supongamos que ya no hay tampoco lugar en quirófano y justo tengo una sola cama en urgencia y la paciente baja en urgencia. Ay, bueno, hay un interno en urgencia. Él no le va a pedir al compañero de sala que vaya a medirle signos vitales a la paciente. El que está en la urgencia tiene que hacer mientras la paciente quede en su área. Quedó por 24 horas y todos los que están en urgencia harán el control durante esas 24 horas hasta que haya cama dentro de internado. O sea, cada uno debe desplazarse y realizar sus funciones dentro del área estipulada. Para que entiendan. Muy bien. Ahora, hay algo muy importante relacionado con el puerperio. Atonía uterina. El útero se quiere descontraer cuando hay antecedente de desprendimiento.
Cuando el útero no se contrae, después del parto, libera sangre, hemorragia posparto, por falta de tono. Se llama atonía uterina. Ustedes saben que el prefijo A significa ausencia. Atonía significa ausencia de tono. Y el tono es la contracción. Entonces la paciente sangra. Es más, el 70% de la hemorragia posparto es por atonía uterina. Ahora, cuando tenemos el antecedente de un desprendimiento, hay que tener cuidado. Porque, ¿por qué y dónde está la explicación de que el útero no se contraiga? Depósitos de PDF en el miometrio. ¿Y qué es PDF? Productos de degradación del fibrinógeno. Y si el fibrinógeno se está degradando, ¿qué estamos teniendo? Coagulopatía de consumo. O sea, esa atonía uterina me está avisando que la paciente en unas horas va a entrar en una CID. Significa que si yo no quito el útero, la paciente va a sangrar aproximadamente 2.5 a 3 litros por esa vía, cuando se instale la coagulopatía de consumo. Y cuando se instale la coagulopatía de consumo, yo no voy a tener más que mirar. ¿Le vamos a politrafundir? Sí, pero el útero va a seguir sangrando. Y todo lo que le transfundamos va a volver a perder. Entonces hay una oportunidad de oro cuando una paciente, no estoy hablando de cualquier atonía, estoy hablando de una atonía en relación a una paciente que tuvo un desprendimiento normoplacentario. Yo tengo que tomar como que no se está contrayendo porque hay depósitos de PDF, productos de degradación del fibrinógeno del miometrio. Y si hay PDF es porque está iniciando una coagulopatía de consumo. Por lo tanto, la conducta debe ser histerectomía. No importa la paridad de la paciente. ¿Sí? Hay un axioma fundamental. Dice, primero la vida, después el órgano y por último la función. Primero se preserva la vida, después se debe preservar el órgano y por último, si se puede, se debe preservar la funcionalidad de un órgano. Acá tenemos que, no podemos, para que la paciente quede con útero, arriesgar a la paciente. Y les recuerdo que hay una alta asociación entre desprendimiento y coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, señor. Va a ser después del parto. En esas 2 horas que vos tenés que controlar, vos vas a controlar un sangrado masivo. Vos le vas a llamar al médico y el médico lo que tendría que hacer es masajear el útero, agregar oxitocina y se puede hacer misoprostol por vía rectal para que el útero contraiga. Si con eso no contrae, le llevamos a quirófano, metemos la mano, se llama curaje manual para ver si no hay restos, ¿sí? Y si con eso no cede, pinzamos las arterias uterinas por vía vaginal. Aún así sangra la parotomía exploradora y hay algunos puntos que se pueden hacer asfixiantes donde se comprime el útero, como puntos de colchonero. Si con eso si eso falla, histerectomía. O sea, hay toda una serie de pasos que yo tengo que cumplir cuando hay una atonía uterina. Ahora pregúntame, ¿yo cumplo eso cuando tengo un desprendimiento? No, mi conducta es histerectomía. ¿Por qué? Porque la atonía en el desprendimiento es por depósitos de PDF en el miometrio. Es otra causa. ¿Sí? Entonces yo no voy a ir a hacer todo el protocolo porque mientras tanto la paciente va a entrar en coagulopatía de consumo. Pregunto, clínicamente, ¿cómo ustedes harían el diagnóstico de una coagulopatía de consumo? Clínicamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una coagulopatía de consumo? Fácil, petequia, hematoma y sangrado por orificios naturales. Esa es una coagulopatía de consumo. Cualquiera diagnostica. El problema es que tenemos que diagnosticarla antes y para eso tenemos criterios laboratoriales. Y dentro de los criterios laboratoriales tenemos criterios precoces y criterios tardíos. Los 2 únicos criterios precoces son dímero D y PDF. PDF no hacemos en laboratorio acá en Ciudad del Este. El único que me queda es dímero D. Ahora, y ustedes me dirán, ¿y qué pasa con todo el tema de coagulación? TP, TTPA, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, fibrinógeno, son marcadores tardíos de coagulopatía de consumo. O sea,
Cuando se alteren, la coagulopatía ya está instalada. No me sirve. El único que me sirve antes de que inicie es el dímero D. O sea, yo tengo un desprendimiento grado 2 y grado 3 y tiene que el paciente tener dímero D. Nosotros en un año en el hospital regional tuvimos 3 muertes maternas posterior al desprendimiento que hicieron coagulopatía de consumo. Porque una vez que se haga la coagulopatía de consumo, algunas pacientes saldrán y otras no. No a todas las pacientes se le puede salvar. Entonces hay alta relación del desprendimiento con la coagulación intravascular diseminada. El último concepto que tienen que quedar es algo que se llama útero de Cuvelier. El útero de Cuvelier tiene infiltraciones hemáticas, justamente como productos de las alteraciones de la crisis sanguínea. O sea, hay pequeños hematomas en el útero. Cuando uno mira el útero, ve un útero infiltrado por hematomas. Pequeñas infiltraciones hemáticas que pueden abarcar solamente el útero o también los anexos. Eso se llama útero de Cuvelier. Muy bien, el útero de Cuvelier no significa que el útero no se vaya a contraer. Yo tengo que ver cómo reacciona o cómo responde el útero. Se contrae, ese útero queda. Tiene un útero de Cuvelier y el útero tiene atonía, ese útero se retira. Pero el útero de Cuvelier, que son infiltraciones hemáticas, no indican per se histerectomía de entrada. Hay que evaluar el grado de contractilidad de ese útero. Si se contrae bien, repito, el útero queda. Si no se contrae, el útero se retira a través de una histerectomía. Muy bien, eso es en cuanto a lo que es el desprendimiento normoplacentario. ¿Alguna duda? Útero de Cuvelier con C, C-O-U, B corta, Belier, útero de Cuvelier. ¿Sí? ¿Cómo? Diagnóstico clínico del SID, hematomas, petequias y sangrado por orificios naturales. Llega una paciente, doctora, vos estás en urgencia, llega una paciente, tiene hematoma, tiene petequia, sangra, tiene rectorragia, tiene gingivorragia, esa tiene una coagulopatía de consumo. No. En el momento que evaluamos, sabes que tiene una coagulopatía de consumo. Y por último, el más raro de todos, que es la rotura